Muy buenos días a la presentación del Seminario de Investigación 1 de nuestra alumna María Imán Tortroconis, de cédula entidad 9881679, que va a presentar hoy como alumna del doctorado de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UCB, el modelo para la atención integral del paciente obeso mórbido. Eh, Estamos aquí presentes el doctor Miguel Saade, jurado asignado por la Facultad de Medicina, más su comité individualizado conformado por Soray Lugli, el doctor Mariano Fernández y mi persona, María Isabel Parada. Entonces vamos a escucharla durante media hora, son las 11:31, y luego tenemos derecho a hacerles la pregunta que tengamos a bien hacer. Y bueno, presente entonces usted las láminas y mucha suerte. ¿Te va a ver el recuadro a ti? No. Perdón. No, ya, está bien. Lo veo yo. ¿Ella desde allá puede? Sí. Sí, está viendo esto. ¿Ves todo, verdad? ¿Estás viendo? Perfecto. Bueno, buenos días. Bueno, no le di la bienvenida también a la doctora Lilian Granadillo y los otros asistentes. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña, disculpa, Sí, doña María Isabel, nos sí. acompaña el doctor Jesús Rodríguez al fondo y nuestra secretaria, la licenciada Magíster Jennifer Díaz. Jennifer Díaz, muy bien. Bienvenidos todos. Ujú. Ok. Bueno, buenos días para todos los presentes. Gracias por estar aquí. Entiendo que es un esfuerzo dentro de las ocupadas agendas de todos haber podido asistir para el día de hoy, haberse leído esta propuesta que fue entregada hace un año y que hoy voy a comentarles de qué se trata este proyecto que Dios mediante tendrá una pronta culminación. El título es Modelo para la atención integral del paciente obeso mórbido. ¿Y de dónde surge mi preocupación o mi inquietud básicamente por no rueda? No rueda. No. Pasó. Dale a ver. Ahora sí. Mi preocupación surge del hecho de trabajar durante 18 años en un equipo multidisciplinario de cirugía bariátrica y como psicólogo me tocó asumir muchas responsabilidades dentro del equipo que no solamente se relacionaban con la atención del paciente en términos de su evaluación y posible realización de su cirugía, sino que también me correspondió hacer investigaciones con todos los datos que se producen a partir de este tipo de intervenciones y del trabajo con estos pacientes. La obesidad es considerada como una pandemia del siglo XXI y está definida por la Organización Mundial de la Salud para el año 2024 como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que tiene implicaciones en diversos ámbitos de la vida y particularmente en la calidad de vida relacionada con la salud. Sin embargo, esta definición ha cambiado un poco a pesar de que se siguen manteniendo los estándares de los criterios de clasificación basados en el índice de masa corporal. En el año 2025, para agosto de 2025, aparece una nueva redefinición de la obesidad en términos de obesidad preclínica y obesidad clínica, siendo la preclínica un estado de exceso de grasa con riesgo aumentado pero sin daño evidente, y la obesidad clínica, por su parte, incluye la disfunción de órganos o tejidos atribuibles a la adiposidad. Apareció este artículo en la revista Obesity Surgery a partir del consenso de los diferentes comités científicos que se han encargado del estudio de la obesidad y de la cirugía para la obesidad. El algoritmo que se produjo fue este, mi traducción al español está aquí, es decir, la obesidad preclínica incluye el exceso de adiposidad sin daño orgánico detectable y la clínica con disfunción orgánica con sus signos y síntomas. Pero en esta nueva redefinición también se indica
que no basta solamente con estos signos o síntomas o la ausencia de ellos para determinar la obesidad y solo con el índice de masa corporal, sino que debe estar unida a esas medidas directas o antropométricas, como el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, otros dicen la circunferencia de la muñeca. Entonces, esto hace un cambio también en el abordaje del paciente con obesidad, pues tiene implicaciones clínicas porque prioriza las intervenciones a nivel preventivo en los pacientes que tienen o que están ya calificados como obesidad preclínica y hacen énfasis en eso con el costo sanitario que también puede reducirse. Y dejan el criterio de la obesidad clínica para estrategias más remediales como la cirugía bariátrica en el caso en el que ya otras estrategias han fallado. La obesidad es una enfermedad multifactorial en la que un ambiente obesogénico como el que se vive actualmente, pues propende a que cada vez haya más personas con obesidad en el mundo. Está determinada por múltiples factores, entre ellos los hábitos alimentarios, el sedentarismo, el sexo, la raza, la edad, la excesiva disponibilidad de alimentos, etcétera. Un estilo de vida poco saludable, escasos ejercicios, también tiene factores como la genética, la nutrición y hoy en día con otros tantos descubrimientos que se han estado realizando en este grupo de enfermedades, pues bueno, la obesidad no escapa de antecedentes genéticos. Tiene comorbilidades asociadas, entre ellas la diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño, insuficiencia cardíaca, enfermedad de reflujo gastroesofágico, infertilidad, colesterol elevado y dejo de último depresión y todas las variables psicológicas concomitantes con la aparición de la obesidad. Estas consecuencias psicológicas terminan afectando la calidad de vida relacionada con la salud, pues son personas que empiezan a presentar dificultad para llevar a cabo los repertorios básicos, tales como el aseo personal, sufren de discriminación, de exclusión, tienen una pobre integración social, terminan aislándose, hay mucha frustración ante el fracaso sostenido en dietas y cualquier estrategia para reducir el peso y en algunos casos inclusive el suicidio. Eso termina deteriorando la calidad de vida relacionada con la salud. En los casos más extremos, cuando aparecen estos síntomas orgánicos y funcionales y hay un deterioro en todo el aspecto psicológico del paciente, a veces la única alternativa termina siendo la cirugía bariátrica, que pareciera ser en muchos casos una técnica mucho más agresiva, pero promete la curación al menos de todos estos aspectos más funcionales y por supuesto eso tiene un impacto en su calidad de vida relacionada con la salud. La obesidad entonces es una enfermedad que requiere un abordaje multidisciplinario y demanda, como dije al principio, la participación del psicólogo bariátrico, que es un punto fundamental en esta propuesta del modelo de intervención del psicólogo, no solamente como el solucionador del asunto conductual, sino que también es el que más participa en la investigación y en la producción del conocimiento científico, participando en todas las etapas del proceso preoperatorio, perioperatorio, posoperatorio inmediato y el posoperatorio y el seguimiento a corto, mediano y largo plazo, que es un dolor de cabeza para todos los equipos de cirugía bariátrica, el seguimiento más a largo plazo. Aquí me osé colocar fotos del equipo en el que yo tuve la oportunidad de trabajar durante 18 años en el Hospital de Clínicas Caracas. Y bueno, el equipo debe estar sólidamente constituido para poder comprender integralmente el paciente y la obesidad en términos del paciente con obesidad, no solamente la enfermedad. ¿Qué justifica o qué aportaría este modelo? No sería solo una guía, como de pronto leemos una guía y haga un algoritmo, sino que es una respuesta a tres vacíos críticos que son la fragmentación del cuidado, es no ver solamente la enfermedad, sino al paciente con la enfermedad que sufre y que padece discriminación, exclusión, la especificidad contextual
y la continuidad del proceso. Propone una integración real donde la psicología no es solo un trámite como suele verse al psicólogo que trabaja en los equipos de cirugía bariátrica, que es como el peaje que tiene que pagar el paciente para que le den el permiso o le autoricen la cirugía. Luego, ante la ausencia de modelos locales, este pretende ofrecer una pertinencia cultural porque estas investigaciones que presento hoy están basadas en datos propios recogidos de estos años de trabajo dentro de ese equipo y una continuidad en el proceso al establecer la evaluación del paciente, su acompañamiento, diagnóstico, intervención en todas las etapas, peri, postoperatorias y seguimiento. Permite también la sistemación de la praxis psicológica al crear el algoritmo de atención estructurado y una perfilación basada en la evidencia a partir de esta realidad empírica desde la que nace este trabajo con información de los pacientes que han sido intervenidos. Permite también definir las competencias del psicólogo dentro del equipo de cirugía bariátrica, que no solamente evalúa, sino que educa, psicoeduca, acompaña, investiga, y lo que antes llamaban psiquiatría de enlace, es el órgano que permite la mediación muchas veces entre el paciente, el equipo médico y los familiares. Y mejora la calidad de vida, en la calidad de vida relacionada con la salud, pues el éxito de la cirugía no es solamente la pérdida de peso, sino que tiene que ver con más que la pérdida de peso y es el establecimiento de un nuevo estilo de vida, del sentirse bien y de la percepción que tiene la persona sobre su posición en la vida sin tener el trastorno o sin tener la enfermedad. Eso hace que haya un mejor ajuste psicosocial y esto también, este modelo también presenta una transición de un enfoque basado meramente en la técnica quirúrgica o en lo médico y se centra más bien en la persona. Propone la hoja de ruta estandarizada y validada por estos datos locales que permite al equipo anticipar riesgos psicosociales. Al proponer estas intervenciones específicas en estas tres etapas, como yo las he denominado, pre, peri y postoperatoria, el modelo promovería en el paciente su recuperación en términos de la salud física, también emocional, el desarrollo de herramientas cognitivo-conductuales necesarias para que esos cambios se mantengan en el tiempo y no solamente los 2 años que dura la luna de miel de la cirugía, y la reducción del riesgo de reganancia de peso con la consecuente mejora de la calidad de vida relacionada con la salud. Cualquier abordaje integral que se haga de la obesidad debe estar centrada en un equipo con unos principios éticos fundamentales. Debe estar formado académicamente, terapéuticamente en el manejo de la enfermedad para poder hacer una evaluación lo más integral posible. Bueno, y aquí pretendo presentar lo que es este modelo, las funciones del psicólogo bariátrico en las áreas de investigación, evaluación, medición, diagnóstico, intervención y acompañamiento a todo lo largo de las etapas que he mencionado anteriormente, preoperatoria, perioperatoria, postoperatoria, no solamente cuando la cirugía es exitosa, sino también cuando ocurren complicaciones e inclusive fallecimientos posteriores a la misma. Y el acompañamiento cuando el paciente ha perdido masivamente el peso y busca la cirugía plástica reconstructiva para también tener una mejor calidad de vida relacionada con la salud. Las preguntas que guiaron esta investigación son varias. Digamos que la primera es la que se concluye después de hacer los 2 estudios que se presentan a continuación. ¿Cuáles serán los aspectos que debe contener el modelo para la atención integral del paciente obeso mórbido que es sometido a una cirugía bariátrica? ¿Cuáles son las actividades en términos de la evaluación, diagnóstico, intervención, investigación que debe desempeñar el psicólogo en función de atender esa atención integral que es tan importante para el paciente que se somete a la cirugía bariátrica y en ese proceso pre, peri y postoperatorio a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuál sería el rol del psicólogo dentro del equipo multidisciplinario? Eso es lo que va a permitir el modelo,
señalar cuál es esa función fundamental o esas funciones múltiples que puede ejecutar el psicólogo y que puede promover la recolección de datos y de información y el conocimiento científico. El objetivo general es proponer un modelo para la atención integral del paciente obeso mórbido en momentos distintos del proceso de transformación y recuperación de su salud integral a través de la cirugía bariátrica, a partir de dos estudios que propongo a continuación, que son la descripción de sus características psicosociales y del impacto de la cirugía de bypass gástrico específicamente sobre su calidad de vida relacionada con la salud. En tal sentido, los objetivos específicos se presentan a continuación. El primero, describir las características psicosociales de pacientes obesos mórbidos sometidos a cirugía bariátrica, específicamente el bypass gástrico, que era la cirugía que se realizaba en el equipo entre 2011 y 2017. Luego, evaluar la eficacia del bypass gástrico en este mismo grupo de pacientes en el periodo de seguimiento entre los 12 meses y los 24 meses posteriores a la cirugía, describir el rol del psicólogo del que ya he hecho mención y finalmente construir con más detalle el modelo que hoy se presenta aquí como una estructura. Entonces paso a describir los métodos que acompañan cada uno de estos estudios que permitirán entonces la consolidación de este modelo de intervención o de atención del paciente. La primera parte de la investigación o el primer estudio es la caracterización psicosocial del paciente obeso mórbido sometido a bypass gástrico. La investigación es de tipo retrospectiva, son datos que ya fueron recogidos. Es descriptiva, pues pretende señalar, describir, identificar las características de los pacientes. Es comparativa, ya que también se hará una comparación en función del sexo de los pacientes, masculino y femenino, de corte transversal, una sola medida en el tiempo, y de campo al realizarse en el espacio de la clínica donde los pacientes acudían a hacer todas sus evaluaciones. Es un diseño no experimental. La población, aunque en el anteproyecto que ustedes han leído aparece 1000, pues consolidando todas las historias, he conseguido 1114 pacientes distribuidos de acuerdo con el sexo en 469 hombres y 645 mujeres. Y estos datos, aunque me estoy anticipando, pero es repetitivo con lo que se consigue en la literatura científica a nivel internacional. Prácticamente el 42% versus el 58%, siempre es 40-60% la proporción. La edad promedio fue de 38 años, 7 meses, con un rango de 13 a 70 años, y sí tenemos pacientes adolescentes operados con una desviación típica de 11,55 años. Aquí establecí la edad por rangos y vemos que la mayoría de los pacientes se ubican entre los rangos de 21 a 50 años, 839 en total, que es el 75,3% de la población. Las variables que se evalúan a través del cuestionario que ustedes también tienen en sus anteproyectos son antropométricas, como las que aparecen acá: índice de masa corporal, talla, peso, talla, peso, índice de masa corporal, las variables sociodemográficas, lugar de residencia, profesión, ocupación, estado civil, constitución del hogar, fuente de información sobre el bypass gástrico. Entre las variables psicológicas, la motivación para someterse a la cirugía, las comorbilidades asociadas, la historia de obesidad, alternativas para combatir la obesidad y el sobrepeso, sus hábitos de vida, estilo alimentario, antecedentes familiares de obesidad, sociabilidad, repercusión del aspecto físico sobre las interacciones sociales, expectativas sobre la cirugía, temores con respecto a la cirugía, actitud de la familia ante la decisión de operarse. El instrumento no lo pude colocar aquí porque se perdía la nitidez cuando colocaba el instrumento allí, pero ustedes lo tienen en sus registros. Para el análisis de datos de este estudio, se harán análisis descriptivos y comparativos, se utilizarán medidas de tendencia central y de distribución, se usarán porcentajes gráficos y tablas de contingencia en función de los niveles de medida de las variables y un análisis diferencial en función del sexo utilizando la prueba no paramétrica chi cuadrado. Para el segundo estudio, que es evaluar la eficacia del bypass gástrico sobre la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes obesos mórbidos,
Se trata de una investigación retrospectiva de campo y explicativa con un diseño experimental con un grupo medido antes y después de la intervención. Ese después es un periodo de 12 a 24 meses de operado. La población es la misma, la muestra será de 500 pacientes. Y estos son los años de bypass gástrico, la distribución de las cirugías por año y en función del sexo. Desde el 2011 hasta el 2017 vemos que, bueno, también ahí hay un incremento hacia los años 2013, 2011, 12 y 13, y después empieza a reducirse. Las explicaciones, por ejemplo, a nivel socioeconómico son importantes en términos de la situación que ha atravesado el país en estos años. También consideré si eran cirugías primarias, eran casos vírgenes o casos revisionales. No son comparables, tenemos 1046 casos vírgenes y 68 casos revisionales para el total de 1114 pacientes. La hipótesis de investigación es que se espera encontrar diferencias estadísticamente significativas con un p-valor del 0,05 entre los puntajes globales e indicadores de la calidad de vida relacionada con la salud reportados por los pacientes obesos mórbidos antes de la cirugía y luego de esta. La variable dependiente, la calidad de vida relacionada con la salud, entendida como una valoración subjetiva que tiene un individuo sobre la satisfacción con su propia vida y más específicamente referida a los dominios de la salud física, psicológica y social influenciados por las experiencias, creencias y percepciones de la propia persona. Y realmente es cómo impacta la enfermedad sobre la calidad de vida en los diferentes ámbitos de la percepción de la posición en la vida del paciente. La calidad de vida relacionada con la salud enfatiza específicamente en el impacto del estado de salud en la experiencia global del individuo. La variable dependiente, calidad de vida relacionada con la salud, se define operacionalmente a través de las medidas de los índices e indicadores de la calidad de vida relacionada con la salud obtenidas en este cuestionario que les presento a continuación, que mide 6 aspectos que son el autoestima general, la actividad física, contactos sociales, satisfacción laboral, placer relacionado con la sexualidad y aproximación a la comida. Este instrumento fue adaptado y validado en un estudio previo con un alto índice de consistencia interna y con una validez explicativa del 57% de la varianza, como lo presento más adelante. Las normas de corrección del instrumento original son estas, se da un puntaje de -3 a +3, distinguiéndose 5 categorías, que son muy pobre calidad de vida relacionada con la salud, un puntaje de -3 a -2.1, pobre calidad de vida relacionada con la salud, de -2 a -1.1, regular calidad de vida relacionada con la salud, de -1 a +1, buena calidad de vida relacionada con la salud, de +1 a +2, y muy buena calidad de vida, de +2.1 a +33. Y aquí, bueno, les presento esta lámina porque yo comparé todo el proceso de validación que se hizo y para el momento, para el año 2014, en que hice todo este estudio para una población de 498 pacientes en el pretest, se obtuvo un alfa de 0,84 y un posttest de 260 pacientes, siempre superior a todos los señalados anteriormente. El alfa se mantuvo alto, indicando consistencia interna. Se hizo la validación de contenido, esto es lo que les estaba comentando, la validez se obtuvo a través del análisis factorial con un 59.73% de varianza explicada, pero sí arroja 2 factores. Un primer factor de los primeros 5 ítems, que fue el cuestionario original que hicieron los autores. Ellos años después agregaron el 6º ítem, y el 6º ítem siempre aparece en un factor diferente. Aquí está la ficha técnica del instrumento. Se llena muy rápido. La variable independiente que preferí llamar de tratamiento es el bypass gástrico, que es el gold estándar de la cirugía bariátrica. Es una técnica quirúrgica que consiste en controlar la cantidad de alimentos que ingiere el paciente y así lograr una disminución en la absorción de los alimentos. En el equipo donde yo trabajé,
El doctor hizo la adaptación con la colocación de un anillo de Silastic. Se crea un reservorio pequeño de 20 o 30 centímetros cúbicos aproximadamente, que se conecta al intestino delgado y ahí es donde precisamente se produce el bypass para luego conectar en una Y de Roux y ahí se da el intercambio de los ácidos, los jugos gástricos con el bolo alimenticio que viene directo de eso. Para los análisis de los datos en este estudio, se hará un análisis descriptivo y comparativo pre- y postoperatorio con medidas de tendencia central y dispersión para las variables calidad de vida relacionada con la salud, peso, índice de masa corporal, tablas de contingencia, gráficos y para los análisis inferenciales al comparar el pre y el postoperatorio en calidad de vida relacionada con la salud, una prueba que T-Student con un p-valor del 0,05 y un nivel de confianza del 95%. ¿Qué aportes tendría la investigación en términos de la propuesta del modelo? Sería pionera, además con una amplia muestra en el contexto nacional e internacional, lo que le otorgaría un gran valor heurístico. Cumple con los fines de la medicina en el sentido de la medicina personalizada, donde se desarrolla terapia adaptada a las características de estos pacientes. Incrementaría el desarrollo en la línea de investigación en la calidad de vida relacionada con la salud, la incorporación del psicólogo dentro del equipo. Hablo de cirugía bariátrica porque es en el que me desempeñé, pero perfectamente posible en otros equipos también, porque hay muchas herramientas que el psicólogo tiene y que pueden ser utilizadas también para incrementar el acervo de conocimiento científico. Aporta también la visión del paciente como un sistema integral que requiere una atención integral y que permite un abordaje más efectivo ante este tipo de enfermedades. ¿Cuáles limitaciones tiene este trabajo? Por ejemplo, el seguimiento para la obtención de los datos. Los pacientes dejan de asistir a sus controles por diversos motivos y es el quebradero de cabeza de la mayoría de los especialistas en estas áreas porque o se sienten muy bien, no vuelven. En nuestro país particularmente la situación socioeconómica impide que los pacientes vayan reiteradamente a sus controles como debería ser, porque aparecen también algunas consecuencias por la cirugía, como desmineralización, hay problemas a nivel de huesos, de articulaciones, porque al producirse la desmineralización, no tomarse las vitaminas y no asistir a los controles, se pierden los pacientes y cuando regresan, regresan con problemas de salud importantes. Dificultad para contactar a los pacientes, muchos se mudaron, muchos emigraron del país. Hay dificultad de adherencia al tratamiento porque se establecen otras prioridades y en diciembre del 2019, el equipo se desintegró al irse el jefe del equipo del país. Aquí están las referencias consultadas para la presentación, que no es la misma que está para el trabajo. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Esto fue la Academia Nacional de la Medicina, doctor Saade, aquella vez que estuvimos allí, cuando el doctor Salinas presentó un trabajo sobre el bypass gástrico en los adolescentes, que era un tabú en ese momento hablar de eso, año 2000. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien.